Fórmula Tabasco presenta Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Es miércoles de Mesa Redonda. Nos escuchan en el 94.1 de FM. Nos pueden ver en presentetv.com. El tema de esta semana, de este miércoles, es un tema que nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque todos los que estamos trabajando, pues nos interesa saber qué va a pasar con nuestro dinero, que en la generalidad lo tenemos en un tema de Afores, por un lado, o en el Seguro Social, o está también el ISSSTE, en fin, el sistema de pensiones en nuestro país. Uy, de repente hay ciertas dudas que surgen alrededor de cómo vamos a poder cobrar nuestras pensiones cuando seamos jubilados. Hoy el tema va a ser las Afores, y para eso tenemos especialistas aquí con nosotros para ir resolviendo dudas al respecto, cómo cobrar nuestra jubilación, cómo funciona el sistema de Afores, va a alcanzar a cubrirse a todos los beneficiados con el tema de Afores. Bueno, vamos a platicar a lo largo de la mesa redonda. Gabriela Isa, ¿cómo estás? Bien, Ileana, qué gusto saludarte, saludar a nuestro auditorio, desearles una estupenda tarde y que escuchen con atención quienes desde hace mucho tiempo cotizan o aportan en el sistema de pensiones en el anterior al 93 y luego el nuevo sistema de pensiones, las Afores y todos estos organismos que se han diversificado y que administran el dinero de nosotros quienes trabajamos. Es importante que escuchen también todo lo que tiene que decir quien regula en un momento dado y pues a quien nos podemos llegar, que son los abogados laborales que conocen muy bien de cómo defendernos en esta situación por todos los trascendidos y los miedos, los temores que hay alrededor de esta situación. Y recibimos en el estudio al abogado Uldarico Dehesa, es abogado laboral, ya nos ha acompañado en varias mesas, sobre todo con la reforma laboral y todo lo que implicaba. Uldarico, qué gusto saludarte esta tarde, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Y también nos acompaña Román Priego Herrera, subdelegado de Conducef, que tiene mucho tiempo trabajando en este organismo y conoce a fondo sobre lo que implica no solamente el hecho de contratar algún crédito y que de repente nos hablen en la madrugada para cobrarnos si hay deudas, sino también implica el hecho de que un trabajador quiera cobrar su Afore y haya un retraso y muchas otras cosas más. Bienvenido, Román, a la mesa redonda. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Ileana. Les agradezco la invitación y me da mucho gusto poder compartir esta mesa con mi amigo Uldarico. Y estoy a sus órdenes para que podamos desahogarle a los trabajadores muchas dudas que tienen acerca del sistema de ahorro para el retiro. Despejar dudas, es lo importante, ¿no? La verdad es que de manera internacional hemos visto cómo el sistema de pensiones en lo general no está siendo suficiente para cubrir a los derechohabientes, a los que están cotizando, como decía Gabriel. Y bueno, en México, ¿cómo estamos? Porque el primer punto es, antes había más personas que soportaban a los jubilados, los que aportaban los trabajadores, pero la pirámide se ha ido invirtiendo con el paso de los años. Entonces, ¿cómo estamos en México en el tema de Afores? Antes de contestarte a esa pregunta, quisiera decirte que es bueno que los trabajadores sepan que su cuenta de ahorro para el retiro no está en un banco. Las cuentas de ahorro para el retiro están en instituciones financieras que se llaman Afores. ¿Qué es una Afore? Es una administradora de fondos para el retiro. Las Afores nacieron el 1 de julio de 1997 para cubrir la función de administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro. ¿Y qué es el retiro? Es el momento en que el trabajador llega al final de su vida laboral. ¿Por qué digo esto? Empiezo diciendo que las Afores no son un banco, porque cuando los trabajadores hacen referencia a la institución que administra su cuenta, casi siempre nos hablan de un banco. Hay la idea generalizada entre los trabajadores que su cuenta de ahorro para el retiro está en un banco, y no es así. Las cuentas están en una Afore, que para eso fueron creadas esas instituciones. Pero cuando te llaman para ofertarte el servicio, porque además se ganan una comisión los chavos que logran cambiarte de Afore, te ofertan al banco. Te dicen, oye,
tu cuenta la va a administrar Banamex, la va a administrar Bancomer, Banorte, Grupo GNP, etcétera, etcétera, etcétera. Así te lo venden. Lo que pasa, ¿por qué existe esta idea generalizada? Ajá. Porque cuando nacen las Afores, todas nacen como hermanas de un banco. Hoy ya no es así. De las 11 Afores que existen en el país, ya no todas tienen un banco hermano. Por ejemplo, Principal Afore, Profuturo GNP, Invercap. Ya la mayoría de las Afores no están hermanadas a un banco. ¿Y eso por qué pasó? ¿No les fue negocio a los bancos? La Afore HSBC hace bastante tiempo que fue vendida. Sí. La Afore del Grupo Santander tiene ya también buen tiempo que fue vendida. Y la última fue la Afore más grande, que era Bancomer, que ya también fue vendida. Y el Grupo Bancomer ya no tiene Afore. ¿Por qué hacen eso los grupos financieros? Nada más ellos lo saben. No, porque sacan sus números y no les da. No, y la perspectiva. Pero es un dineral lo que administran. Siempre lo he visto como un negocio, si no, no lo pelearían tanto. Están administrando, si quiere usted, 3 centavos de cada trabajador, pero somos millones de personas. Multiplicadas, evidentemente, es una gran cantidad de dinero la que administran y que manejan a su antojo. En el sistema de ahorro para el retiro hay 54 millones de cuentas. Ajá. Y el sistema vale 2.400.000.000.000. O sea, es un mundo de dinero lo que vale el sistema de ahorro para el retiro. Y además es un mundo de dinero que no creamos los que estamos trabajando y aportando, que nos lo van a dar luego cuando digamos, ya estoy en edad de jubilarme, quiero el dinero que he estado ahorrando. ¿Que ahorré? No funciona así y me gustaría que nos explicara cómo funciona realmente, porque ahí sí yo creo que no tenemos ni idea. También es muy buena esta pregunta, porque hay también la idea generalizada en los trabajadores que cuando lleguen a la edad de retiro van a recuperar todos sus ahorros. O bien también hay la idea de que si yo dejo de trabajar, en ese momento voy a mi Afore a pedir que me devuelvan mis ahorros. Si un trabajador empieza su vida laboral a los 20 años y a los 40 años decide ya no ser empleado de nadie, no puede ir a la Afore donde está su cuenta y decir, devuélvanme el dinero que yo ahorré aquí durante 20 años. Tiene que esperar a que se cumplan 2 supuestos: el número de semanas cotizadas y la edad que tiene que cumplir para poder tener derecho a una pensión. ¿Y cuál es una y cuál es la otra? Y no puede ir en ningún momento a decir devuélvanme mis ahorros, porque la cuenta no está hecha para sacar ese dinero. La cuenta está hecha para que con esos recursos nos paguen una pensión. ¿En qué momento sí puede reclamar recursos? Cuando el instituto al que está afiliado le dé una pensión, le autoricen su pensión, o bien le den una negativa de pensión. Le pueden negar su pensión porque no haya cotizado el número de semanas que exige la ley. ¿Cuántas semanas exige la ley, Román? En el caso del IMSS, hay 2 leyes que rigen esta situación. ¿Sí? Una ley que es de 1973. Semanas. Esa exige 500 semanas, que son en números cerrados 10 años. Y hay otra ley, la que nace cuando nacen las Afores, que es la ley de 1997. Esa exige 1.250 semanas de cotización, que en número cerrado son 25 años. Si cumples los requisitos y te autorizan una pensión, puedes retirar recursos ya con la autorización de la pensión. También hay 2 supuestos. La ley de 1973 le permite a quien se pensione hoy retirar 4 subcuentas de su cuenta de ahorro para el retiro, que son SAR 92. Sistema de ahorro para el retiro. 92. Retiro 97. Vivienda 92 y vivienda 97. Esas 4 renglones puede retirar quien se pensione con la ley del 73. Con el sistema antiguo. Con el sistema antiguo. ¿Qué no puede retirar? La parte que se llama cesantía y vejez. Esa parte ahí se queda porque con eso es con lo que le van a pagar su pensión.
O sea, mensualmente recibe un sueldo, por Claro, llamarlo eso de es alguna manera. eso es Es la la pensión. pensión. ¿Y cuál es eso? ¿Con el último sueldo que estuviste cotizando? En el caso de la ley del 73, es con el promedio de los 5 años de cotización. Se suman los 5 años, se divide entre 5 y lo que dé, eso es La pensión. el monto de tu pensión. Pero tiene otra Ay, no. regla. No, así es que es un laberinto. Si te pensionas a los 60 años, o a los 61, o a los 62, a los 63, a los 64, o a los 65. Si es a los 60, te pagan el 75% de la cantidad que arrojó ese promedio. Si es a los 62, el 80. Si es a los 63, el 85. Hasta llegar a los 65. Ajá. De Para los que sea el 65 100%. años para adelante es el 100%. Órale. Y es diferente el tratamiento que te da la ley de 1997. Esa es otra historia, diría la nana Goya. Porque te llega tu notificación de la administradora de tu Afore y te dice, no, pues tienes ahorrados, no sé, $500,000. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. No puedes retirar ese $500,000 por todas estas reglas y laberintos y recovecos legales. Esa es la verdad. Incluso hay quien ha interpuesto juicios, quien ha hecho escándalos a nivel nacional y le ha dicho, pues, lo siento, pues sí, ahorraste $500,000, ahorraste $1,000,000, pero no te lo podemos dar, porque además de todo lo que usted comenta, vienen pagos por papelería, por administración, o sea, y te va quedando una cantidad mínima, porque le tienes que pagar a la Afore todo el servicio que te brindó durante todo Y ese aparte tiempo, es Uldarico. obligatorio, ¿no? Pues el problema es que... A ver, acérquese, Uldarico. Perdón, Vamos a hacer una ¿cómo? pausa, me están marcando el corte, pero ahorita regresamos y Con esto, continuamos ¿no? con esto, ¿sale? Vamos a hacer una pausa, regresamos el tema Afores, miércoles de Mesa Redonda. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Antes de irnos a la pausa comercial, estábamos platicando en este miércoles de Mesa Redonda el tema de los Afores y todas las trabas para recuperar nuestro dinero al final cuando nos queremos jubilar y el laberinto que implica poder cobrar esto. Uldarico Coque, abogado laboralista, nos va a platicar qué opciones tenemos. Bueno, el problema de los laberintos que se encuentran en la ley es que así fue creada la ley con ese fin. Es decir, que quienes administraran los fondos para el retiro no se descapitalizaran. Como acaba de comentar el contador, pues es un mundo de dinero. Esa es una cantidad que financieramente, obviamente, aunque no seamos financieros nosotros, especializados, pues elemental, debe dejar mucha utilidad. 2 ¿no? billones sí, de pesos. De billones. 2 billones de billones. ¿No? Entonces, billones, 2 con B grande. Sí. Entonces, 400,000 millones. sí, entonces Casi 2 billones y medio. es un dineral. Eso es lo que vale el Total. sistema el día Entonces, de hoy. eso representa mucho dinero. Obviamente, como el negocio de ellos es para ganar, institucionalizado por el gobierno, al haber creado la ley, al haberlo legitimado legalmente. Entonces, el problema que se le presenta es al trabajador, porque en el ejemplo que ponía el contador, que aquel que tiene 40 años y se quiere retirar, no puede retirar sus recursos porque no tiene, El para tiempo empezar, la suficiente. edad. No, pudo haber tenido ya los 20 años. Vamos a poner que fuera ese requisito, ya lo cumplió. Pero como no tiene por lo menos 60 años, no puede retirar ni el 70% de su aportación. Entonces, se obliga a tenerlo ahí. Ahora bien, ¿qué sucede normalmente con el trabajador que ya es jubilado por la edad? El Seguro Social ya lo incapacita por vejez. O que tenga un riesgo de trabajo que lo incapacita totalmente. Si va con su Afore y pide su devolución, no se la entregan. Tiene necesariamente que demandar laboralmente ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje esa devolución de su dinero. El trabajador Y ya dice, le sigue costando eso. Oiga, además. abogado, dice, eso sí es mi dinero. Pues sí, pero tiene que demandar. Y obviamente, pues ya le va a costar, porque le va a cobrar el abogado. Y además, no es un juicio que dure 2 meses. Ese es muy engorroso el trámite.
No es tan engorroso. El problema, pero tarda, ¿no? Tarda porque el problema medular que tenemos en los juicios laborales es que las juntas de conciliación y arbitraje están rebasadas, saturadas de trabajo. ¿Sí? Incluso la reforma laboral, como aquí lo comentamos alguna vez, algo que no contempló es la responsabilidad del Estado. Porque si no hay, ¿por qué están rebasadas las autoridades laborales? No hay personal suficiente, no hay recursos humanos y tampoco materiales. Es un hecho imputable al Estado, que debería de responder por ello, pero eso no está regulado, obviamente, ¿no? Entonces, es un problema social que se genera en contra de los trabajadores, porque vemos trabajadores mayores a 70 años, 75, 80 años. Híjole, haciendo el trámite y ve y trae, sube, baja. Pidiendo de prestados, ¿no? Dando lástima. Sí, entonces, es terrible esa situación. Y pues bueno, así está la ley. Y mientras no se legisle sobre regularla sobre las juntas de conciliación, por un lado, y además que hubieran más facilidades para devolver el dinero que ya ahorró el trabajador. No, bueno, es que te ponen murallas de pretextos. Porque además es una cosa a la que está obligado el trabajador, no es como que diga, ay, no, pues yo no quiero entrarle al tema de los afores. No, es que además obligan al trabajador. El descuento viene en automático. Ni te enteras, así entonces, híjole. Ahí se tiene que legislar. Qué indefensión. Y mientras el Ejecutivo Federal no le interese el tema en favor de los trabajadores, pues seguiremos. Pues es que no le va a interesar porque se le puede colapsar financieramente, porque está también esta otra historia, ¿no? Pero si representa 2 billones y cacho lo que se maneja, claro, pues no es tan colapsable. ¿Tú crees? ¿Sí? El problema que tienen, digo, y es otro tema, es... Yo no veo a Román tan convencido de eso. De manejos adecuados de todas las pensiones. Román, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, en primer término quiero decirles que en realidad no es tan complicado el poder recuperar los recursos que están depositados en la cuenta de ahorro para el retiro, cuando el trabajador ya tiene la autorización de su pensión y sobre todo cuando tiene en regla todos sus asuntos, porque hay veces que el trabajador se encuentra con que no está muy clara su situación ante la Afore. Puede resultar que no está bien registrado su nombre porque haya una letra que lo esté variando. Por ejemplo, Cuauhtémoc sin H. Puede darse el caso que haya tenido un doble número de seguridad social. O sea, hay situaciones que le pueden complicar la vida al trabajador en el momento de tramitar su pensión o de que ya le hayan autorizado su pensión. Pero si todo está en regla, no tiene realmente por qué tener problemas para recuperar sus recursos, los recursos que ya les mencioné en la ley del 73, falta la del 97. Y de la misma manera, puede recuperar sus recursos totales cuando le dan una negativa de pensión. ¿Por qué? Porque habiendo cumplido la edad para el retiro, no haya cotizado el número de semanas suficientes. Y por eso le otorgarán un documento de negativa de pensión. Con ese documento irá a su Afore a pedir que le devuelvan sus recursos. En la Afore tiene 2 tipos de recursos. Los que fueron depositados en la Afore por su patrón, por el trabajador y por el gobierno federal, y los recursos de la vivienda, recursos que fueron depositados a favor del Infonavit única y exclusivamente por el patrón. El momento de recuperar esos recursos que están en 2 lugares, pero que solo se reflejan en el estado de cuenta de la Afore, la misma Afore puede hacer el trámite para conseguir la devolución de los recursos que están en el Infonavit y la Afore devolverle esto en 2 partidas, lo que tiene la Afore en su poder y lo que tiene el Infonavit en su poder. Muchos trabajadores lo hacen por separado, van al Infonavit y reclaman lo que está depositado en el Infonavit y van a la Afore y reclaman lo que está depositado en la Afore. Pero en condiciones normales esto no debe constituir un problema. Pero si lo hubiera, para eso está la Conducef en primera instancia. Perdón, Uldárico, porque esa es una mala propaganda para los laboralistas, pero realmente esto se puede resolver en la Conducef. Si el trabajador tiene una traba
para poder recuperar sus recursos, lo conducente es que vaya y ponga una queja en la Conducef, porque es la instancia en primer término para resolver esto en una conciliación. ¿Y cómo está Tabasco en esa materia? Por eso le invitamos, Román. ¿Qué tanta gente llega a Conducef? ¿Qué tanto han ayudado a los usuarios de estos servicios financieros? Porque es un servicio financiero, que además yo los veo como lobos, como hienas, con todo respeto para quienes trabajen en las Afores, porque es un sistema inventado para salvarnos a la clase trabajadora del país, que al final de cuentas no nos está dando la confianza, porque andan sobre uno como verdaderos lobos para que se afilie uno a la Afore. Y a la hora, y acabo de ver una campaña reciente que te propone que ahorres en la Afore, que le metas tu lana, que esa la puedes sacar cuando tú quieras. Tiene su razón. Vamos por partes. Esa campaña más adelante, tiene su razón. Pero primero, ¿cómo estamos en Conducef? Mira, en la Conducef hay 3 temas de los cuales llegan a pedir auxilio para ayudarlos en las Afores. El tema número 1 es que los trabajadores, muchos, miles, no saben en qué Afore está su cuenta de ahorro para el retiro. Porque también esa es otra, porque se van automático. Porque entran al sistema como asignados. Ajá. Ese es el número 1. El número 2 de las quejas lo constituye. La primera en realidad no es una queja, es un servicio que le damos a los trabajadores. La primera queja propiamente dicha es por el traspaso de recursos sin la autorización del trabajador. A los trabajadores se los piratean los promotores de las Afores. Claro. Lo que estás diciendo. Como lobos. Y la número 3 es por la devolución de los recursos, pero no es un tema recurrente. Ajá. Entonces el primero es el que me agarraron, no sé ni qué Afore estoy. Pero no porque lo agarraron, sino porque la CONSAR lo asignó a una Afore. Directo, porque el trabajador no escogió una Afore. El trabajador el sistema tiene unas debilidades a la entrada. Cuando el trabajador llega a su primer empleo, nadie le dice en qué Afore quieres que te abra tu cuenta. Entonces, empieza a cotizar, los primeros 6 bimestres los meten en una cuenta concentradora que maneja la CONSAR, y cuando se termina ese plazo de los 6 bimestres, la CONSAR los manda a las 3 Afores que estén dando los mejores rendimientos en ese momento. Pero nadie le avisa al trabajador, ya te abrí una cuenta en la Afore fulana de tal. Entonces el trabajador no sabe dónde ya tiene una cuenta. Ya tiene una cuenta en una Afore, pero el trabajador no lo sabe. Y esto se complica cuando un trabajador se muere. Híjole. Porque lo primero que le piden a la viuda cuando va al Seguro Social a pedir la pensión que le corresponde por viudez, le dicen, ¿y dónde tenía su cuenta de ahorro para el retiro tu marido? Pues no lo sé. Si el difunto no lo sabía, pues mucho menos la viuda. Pero para eso les sirve a la Conducef, a los trabajadores y a sus viudas. Ustedes sí saben en dónde podría estar. Nosotros tenemos un convenio con la empresa que maneja la base de datos nacional del SAR, que se llama Procesar. Nosotros nos metemos a esa gran base de datos donde hay 54 millones de cuentas y nosotros en 3 minutos le decimos, tu cuenta está en la Afore fulana de tal. Se la llevaron a tal que da mejor rendimiento. No se la llevaron, lo asignaron. Lo asignaron ahí, lo mandaron. Qué cosa tan hermosa. Pero esa información no le aterriza a los trabajadores. Sí, claro, no tienen ni la menor idea. No, porque para empezar el patrón, que debería ser el patrón que debería ser el primero en informarle al trabajador, no lo hace. No lo hace. Y en segunda, pues tampoco el trabajador tiene interés. Eso. Pero ese desinterés es por la falta de información. No, y porque aparte lo ves como un tema tan complicado que dices, híjole, qué horror, ¿no? Lo dejo para mañana, y ahí se va quedando hasta que no llegas a la edad que realmente lo necesitas y entonces saca el papelito de hace 20 y además, como dice el contador Román Acuña, ¿qué pasa si esa Ford donde estaba cotizando ya la compró otra? Como lo mencionó. Pero a mí me pasó, yo no sé ni dónde estoy. Entonces, porque pasó, ya voy a tener que ir a la CONSAR. Pero ahora tienes una megalana ahí ahorrada. Y además ya estoy en edad, ya tengo una apariencia de jubilarme. Ya, unos Vamos a hacer una pausa, estamos en miércoles de Mesa Redonda, el tema las Afores. Miércoles de Mesa Redonda,
Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ya estamos de regreso en el miércoles de Mesa Redonda, el tema las Afores. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Fórmula Tabasco. Y bueno, aquí hemos estado analizando este tema de las pensiones, de las Afores, y hace ratito Gabriel había puesto el tema en la mesa sobre cómo en la actualidad hay una campaña incluso para que puedas ahorrar a través de las Afores. Esto aquí Román Priego Herrera, subdelegado de la CONDUCEF, nos dijo, hay una razón de ser de esa campaña y sí es real que puedes ahorrar a través de las Afores. Román. Es real esa campaña y tiene una razón de ser. Las personas que están en el nuevo sistema al que rige la ley de 1997, que son las personas que ingresaron al sistema de 19 años para acá, se van a pensionar con los recursos que tengan depositados en su cuenta. Ya no hay aquellos de los últimos 5 años de promedio de tus sueldos. No, ahora es con los recursos que tengas depositados en tu cuenta. ¿Y cuál es el problema? Que las gentes no tienen en su cuenta de ahorro para el retiro una cantidad suficiente para obtener una pensión digna que les permita seguir recibiendo buenos ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque las aportaciones que hacemos son pocas. La aportación que tenemos hoy, que es tripartita, es del orden del 6,5%. Aporta el 5.15% el patrón, el 1.125% el trabajador, y el gobierno federal aporta el 0.225%. Nada. Ese 1.125% que aporta el trabajador es muy poco. Esto equivale a que el trabajador aporta 4 días de salario al año. En el sistema, al cierre de este año, habían 10.884.000 trabajadores en el IMSS. De esos 10.884.000, no, 17.884.000. 17.884.000. 10.170.000 ganan 3 salarios, que son 6.300 pesos. Quiere decir que estos trabajadores en números cerrados ganan 200 pesos diarios. Esto también quiere decir que aportan nada. 4 días son 800 pesos al año. Al año, no ahorra nada. ¿Cuánto aportan en 10 años? ¿Cuánto aportan en 20 años? ¿Cuánto aportan en 30 años? Y a la hora que te retiras no hay nada. En 30 años aportarías 24,000 pesos. En síntesis, usted... Quiere decir que no estamos ahorrando para nuestra vejez. Por eso ese anuncio que está en la tele... Sí, por eso ese anuncio que está en la tele diciéndole a los trabajadores, ahorra para tu vejez y ahorra 10 pesitos. Ver, no sé, Román. Sí. A mí en lo particular me daría miedo ahorrar en una administradora que ni sé en dónde está. Y que además me dicen especialistas, porque hay tesis y libros y cuánta cosa sobre las Afores. Ahora que organizamos la mesa estuve viendo ahí y todos le tiran al colapso. Y entonces yo voy a de repente ahorrar una lana de mi bolsa, ya no lo que me da la federación, etcétera. Que voy a llegar, pues órale, le voy a meter 500 pesos a la semana, ¿no? O al mes. Y a la hora de la hora me dicen, ay, pues que colapsó. Ay, pues que las Afores, que la lana se tuvo que usar para un rescate bancario, un rescate financiero, porque el país está en guerra. Te puedes imaginar 20,000 cosas. ¿Qué te da certeza de que vas a recuperar tu dinero? 1 y 2. El hecho es que el trabajador con 200 pesos apenas le alcanza para medio comer. Claro. ¿Qué le va a poder meter? Es decir, y aunque gane 500, no es suficiente, pues. Y el grueso de trabajadores en el país no ganan arriba de 200, el grueso. Entonces, es terrible porque si la intención que tienen al decir, hey, apórtale a tu fondo de pensiones de retiro, tú vele metiendo 10 pesitos, métele lo que puedas para que al final, cuando te vayas a jubilar, tengas una cantidad decorosa para poderte retirar. Pero no tiene, no le alcanza al trabajador, ¿no? Entonces es un problema, pues vuelvo al principio, es un problema social. No, y para que veas que sí, o sea, es un tema que financieramente
está complicado, no es como que por más que haya ¿cuántos? 17 millones. 2 billones, ¿no? Billones. 2 billones de lana ahorrada. de lana que esté ahí en ese fondo. Lo que cuesta el sistema. Por más que haya eso, no alcanza a cubrir. Ahí hay un problema de administración. Porque el mismo trabajador pues tampoco le alcanza para estar aportando para esto. Entonces... Yo pienso que habría que analizar muy bien eso que dicen algunas personas, que el sistema puede colapsar. Habría que ver en qué fundan esa aseveración, qué es lo que puede llevar a que el sistema se colapse. No es fácil, porque además el dinero no está en una sola mano. Ajá. Y las AFORES no manejan los recursos a su libre arbitrio. Existe un sistema que regula la forma en que deben invertir los recursos. ¿La CONSAR? Que es la CONSAR. Hay un régimen de inversión autorizado y vigilado por la CONSAR. Por el cálculo de pensionados y jubilados, como decía Ileana, de la pirámide invertida de los trabajadores que tendrían que sustentar a quienes ya trabajaron, y que es mínima, porque de repente no cotizan, no están en el IMSS, hay mucho empleo irregular, hay mucho ambulante, bueno, muchas formas, ¿no? Pero se disminuye esta clase trabajadora que sostendría a quienes ya se van a jubilar, Román. Es que esto estaba, eso estaba en la ley del 73, pues, y ya son pocas las personas que faltan para pensionarse. La ley del 97 contempla que las personas se van a pensionar con su cuenta de ahorro para el retiro. O sea, que no dependes de la clase trabajadora que sostiene a los ya demás, no, sino tú es lo que dependes tú de tu cuenta, de lo que tú hayas ahorrado. Entonces sí es conveniente ahorrar. Claro. Y la idea es esa. Y sí me garantizas que, digo, sí hay chance de que recupere lo que ahorre. No lo vas a recuperar, sino va a servir para que tu pensión sea más amplia. Aportaciones. Pero además la misma ley del 97 contempla que si tú no tienes la cantidad suficiente de dinero, te garantiza por lo menos una pensión mínima. No te dejará sin pensión. Y a ver, si yo estoy aportando, como decíamos, esos 200 pesos, y que a lo largo del final, cuando me jubile, van a ser 24,000 al año. Eso es lo que estamos aportando, o lo que hoy aporta un trabajador que gana 200 pesos diarios. Ok, eso diarios. Es lo que aportaría, pero su sueldo, pues le daba para un poquito más, no va a poder ni siquiera recibir su sueldo. Sí, no lo va a alcanzar. Dependiendo de lo que tenga en su cuenta. Por eso, precisamente por eso es la invitación de que la gente ahorre, que le ponga un poquito más a su vejez. Es que no se lo está dando a nadie, es mi ahorro para mi vejez. Yo no quiero depender de mis hijos para que yo sea una carga para mis hijos cuando yo sea un viejito. Mejor yo le voy a meter ahorita desde joven, le voy a ir metiendo a mi cuenta con la que yo voy a vivir. ¿Qué nos decían nuestros abuelitos cuando se cansaban de trabajar? Ahora voy a vivir con lo que tengo ahorrado en el banco. Pues es lo mismo. A ver, esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué nos conviene más ahorrar en el Afore que en una cuenta de banco? Porque las Afores producen mayores rendimientos. ¿La tasa es mayor? Sí. Estamos hablando de qué diferencia. ¿Banco que está como en 6 y Afore como en 11? No, o como más o menos como cuántos son. Una cuenta de ahorro en un banco hoy te paga el 0.3% anual. Es decir, nada. Y una cuenta en la Afore, hasta el año pasado, al cierre, venía trayendo un promedio del orden del 6% anual. Entonces sí te paga más, claro. Si es redituable. Sí. Mejor a la Afore que a la caja fuerte. Y más, que al banco. Más que pensar tanto en el rendimiento, hay que pensar en el beneficio que vamos a obtener el día que lleguemos a la edad de pensionarnos. Eso es un régimen de ahorro constante. Pero si el trabajador dice, bueno, se ve en una dificultad o algo, ese dinero ahorrado lo puede retirar con calma. Eso tiene dos vertientes. O hay complicidad, o hay complicaciones. Eso tiene dos vertientes también. Las cuentas de aportaciones voluntarias tienen dos vertientes. Una son las voluntarias propiamente dichas. Esas se pueden retirar cada 2 o cada 6 meses, de acuerdo a la Afore donde lo deposites. Es inmediato. Y hay recursos que tú metes en una cuenta de ahorro voluntario que desde la entrada tú tienes que decir, esto es complementario para mi retiro, y no lo vas a poder retirar hasta que llegues a la edad del retiro. Pero tienes que dejarlo muy claro en el momento en que tú empieces a aportar en una subcuenta de ahorro voluntario. ¿Y qué pasa con ese trabajador
porque estamos Cosa hablando que de te pensiones, amarras. de jubilaciones y demás. Pero ese trabajador que en su trabajo tiene un accidente y queda incapacitado para poder trabajar y que tiene 40 años, También tiene derecho a una pensión un trabajador. ¿quién la que paga? ¿El el- Afore, el IMSS, el Ahora, instituto al que esté hay afiliado? dos vertientes para el pago de las pensiones. Si estás al amparo de la ley del 73, te lo pagará el IMSS. Si estás al amparo de la ley del 97, te lo pagará. Ahí hay dos vertientes. Una aseguradora o la propia Afore. Ajá. ¿Y la aseguradora la tendrías que contratar o Sí, o el organismo donde las trabajas? aseguradoras que trabajan en esto tienen una parte de ellas, un departamento que se llama pensionadora. Ajá. Y a través de la pensionadora te pagan la pensión. Oiga, en la reforma laboral no hubo nada de esto, No, no se tocó nada ¿verdad, de eso. Laricón? No le Lo que importa. era magnánima, impresionante, única en su tipo. No, y como comentamos ahí en su momento, se regresó incluso a la ley de 70 en unas A este cuestiones. tema no le entraron por tanta vertiente, Sí. hombre, y de la A te pasas a la A1. Bueno, porque es dinero que al fin y al cabo se maneja con autorización del gobierno. Claro. Y que ya vemos, es mucho dinero, entonces mejor no se meten y lo dejan ahí para negocios de algunos, ¿no? Siempre se me hizo un negociazo. Vamos a hacer una pausa, señor. Estamos Vale. en el minuto 42. No se nos desanimen. Vamos a regresar ya en la recta final Algo de la va a mesa pasar redonda. en el país. Por ejemplo, Yo quiero pensar que ahorita regresando nos van a dar un caminito corto, fácil y viable para tanta Bueno. vertiente. Pero después de la pausa, regresamos. Con el abogado. Miércoles de mesa redonda, el tema Afores. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de mesa redonda, ya en la recta final. Híjole, no sé si me estoy quedando con más dudas que con respuestas, porque las respuestas entre la vertiente A, B, C, Z, Y. Pero bueno, Euldárico, ¿qué es el camino facilito? Bueno, realmente lo ideal sería que se hubiera quedado con la ley de anterior del 73. Seguro Social de Sí, 1973, pero ya las porque nuevas realmente así generaciones- favorecía al trabajador con todas con todos los beneficios de su aportación en la que estaba tanto el patrón como con las aportaciones del gobierno directamente. Pero ya son los menos. Porque son las instituciones de seguridad social creadas para ese efecto, ese es el fin. Y bueno, al reformar, pues bueno, dejaron desprotegido al trabajador. La motivación que dice el gobierno al hacer la publicidad es, oye, tú ahorra para que cuando seas mayor o cuando te retires puedas vivir dignamente. Pero, ¿qué ahorro si no tengo, si no me alcanza? O a lo mejor en el camino, por alguna circunstancia del empleo donde me encuentro, me despiden o cierran. Por ejemplo, vemos la situación económica del país y del Estado, Sí. que muchos negocios están cerrando o reduciéndose a su mínima expresión porque no pueden O cerrar. no pasan por el seguro. Digo, Bueno, hay y lo de mucho lo de informal, ¿no? El informal pero el informal con la ley de 73 y la actual estaba fuera. Ujú, Ese siempre. Siempre está fuera. Ese Sí, no. bueno, Pero O ese sea, se trata, apéndice siempre ha existido. sí, pero se trata del que está regular, del que está trabajando sí está aportando. y que está pagando impuestos y que está pagando. Como abogado, ¿qué palpas, qué vives en el día a día? ¿Cuántos trabajadores te llegan, te piden asesoría, los defiendes, vas a un juicio, independientemente de los que acuden a Conducef, a la parte... La verdad es que no se recurre a la Conducef, por ignorancia. Porque como no dice conocen el los contador, servicios de Conducef. es importante porque eso les ahorra tiempo y dinero, porque tienen que sacar de su dinero para pagar el juicio y de ahí obtienen su beneficio, pero pues, obviamente el abogado tiene que cobrar honorarios. Entonces, sí hay mucho reclamo, como dice el contador, digo, no debería existir la problemática para recuperar el dinero de su aportación, pero sí lo existe en la práctica. En la práctica, las Afores funcionan como las aseguradoras. La intención es no pagar. Ajá. Porque digo, en la práctica eso es lo que vemos. Sí, claro. En el caso de una Jinetear. aseguradora chocas y tratan de no pagar. Jinetear. O te mueres y lo mismo. Y es lo mismo en las La Afores, Afore. lamentablemente, ¿no? Pues sí, si ya ahorraron una lana y tienen esa Sí, lana, pues entonces, espérate, porque se la vas a y- pagar, y- estoy feliz. No, y aparte, ¿cuántas personas hay que dejan de trabajar, ya pagaron 5 años de esa lanita a los Afores, y la verdad es que por alguna razón, o las que se casan y no regresan a trabajar, Se les o olvida cambian el de... punto. Y
Ahí se van quedando esos recursos, Sí. se los quedan las afores. Claro, es un dineral. Y debe nunca lo ser vas a un dineral. recuperar. Y no lo va a poder retirar, si se casa. ¿Y quién casa se lo la queda? joven. La administradora, ¿no? El organismo. Sí. Oiga, pues agárrese, Román, porque yo creo que con lo que acaba de decir Olari, que no conocían la Conducef, ahorita con la mesa la van a conocer más. Ahí le va a caer ya va a ver usted hasta las filas de trabajadores que van a llegar a pedir. ¿Dónde Qué está la bueno. Conducef para la gente que Para nos está empezar, ¿no? escuchando? Sí, para Sí, empezar. pues, ¿A por dónde voy? partes. ¿A dónde voy saliendo de aquí? Las oficinas de la Conducef están en la avenida Sandino 741 de la colonia 1 de Mayo, en la misma cuadra, en la misma banqueta de la Benemérita Cruz Roja, El Sandino, antes de los tacos de canasta. antes de eso. Bueno, ahí está la Conducef entonces. Nos quedamos con el pendiente de qué pueden recuperar Sí, que puedan quienes están al amparo de la ley de 1997, porque hablamos de lo que pueden recuperar los que del están 70. en la ley del 73. Les decía que en la ley del 73 puedes recuperar 4 conceptos. En la ley del 97 solo 2, SAR 92 y Vivienda 92. Y Vivienda 97, como hoy lo pueden recuperar, ya no. Entonces, es bueno que los trabajadores que están bajo al amparo de esa ley procuren obtener un crédito del Infonavit, porque los recursos que están depositados para el Infonavit se aplican en el momento en que un trabajador obtiene un crédito del Infonavit. Y si tú nunca ejerces un crédito Infonavit, cuando te pensiones, esos recursos no los vas a poder retirar, van a pasar a formar parte también de los recursos con los cuales te van a pagar tu pensión. ¿Sí? ¿Sí me Pero sí expliqué? puede mejorar la pensión. La pensión Digo, se va a si es mejorar, así, digo, claro. Como no lo utilicé en un crédito para habitación, para casa o composturas, entonces tengo más recursos. Claro, Solamente así. sí, vas a tener más recursos y va a ser más amplia tu pensión. ¿Por qué se complica tanto el pago del dinero ahorrado en Infonavit? Digo porque lo viví en carne, bueno, no propia, pero sí al hacer un trámite de un compañero de Sergio Ruiz, el recurso de Infonavit se retrasaba en entregar para la ley 73. ¿Por qué Infonavit se cierra tanto? Porque se convierte como en las aseguradoras, Pues es parte que del no quieren procedimiento. aflojar el dinero. ¿Y de- qué hay que hacer ahí? Hay Decía que yo, demandarlos. Demandar. decía yo hace rato Ajá. que los recursos se pueden recuperar todos por conducto de la Afore y que también se puede hacer tanto en la Afore como en el Infonavit por separado. Es conveniente hacerlo por separado y es conveniente tramitar primero los del Infonavit, Primero entonces moverse con Infonavit. efectivamente, y hacerlo por separado. Sí, porque se hacen de la vista gorda, oído sordo, como que... Pero Es yo que- me ¿Cómo acuerdo- ahorraste? ¿Cuánto ahorraste? Es Pero que en los sucede, últimos años ha sido más sucede en equilibrado. muchos casos que cuando uno de los dos realiza el trámite, Procesar, que es la empresa que maneja la base de datos del SAR, le hace un marcaje a esa cuenta. Esta cuenta, en el momento en que entra la primera solicitud, le marca, esta cuenta está tramitando un retiro. Y luego otorga los recursos, pero no quite ese marcaje. Es ahí cuando la gente llega a la Conducef. Estoy haciendo este trámite y está demasiado tardado. Ya tengo 2 meses en la Afore dando vueltas y vueltas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la cuenta tiene un marcaje que la Afore no puede borrarlo. Entonces hay que recurrir a la Conducef para que la Conducef Es haga el una trámite. trampa, claro, eso del Ay, marcaje qué es una trampa. cosa. ¿Y cuánto gasta la gente? Que además ya no está trabajando, que no tiene dinero, que tiene que transportarse, como bien, tienen que vivir de prestado. Por eso para en hacer este, el trámite, en ¿cuántos este momento meses? yo aprovecho para decirles que Ahora. mucha gente tiene la idea de que en la Conducef tramitamos asuntos nada más de los bancos. Entonces es muy importante Cualquier que servicio sepan financiero. que las AFORES también están en el ámbito de competencia de la Conducef, no nada más los bancos. Ok. Porque si hay mucha gente que piensan que en la Conducef se tramitan asuntos de banco. Sí, de y si te tarjetas y ese rollo, y si ¿no? te sales de bancos ya no. También En la la Conducef, Afores, el ámbito de Infonavit. competencia de la Conducef es muy amplio. Con todo lo financiero. Infonavit no. Infonavit no. Por- Uso Afores, de servicios bancarios. financieros. Bancos, aseguradoras, afianzadoras, casas de cambio, casas de bolsa, el buró de crédito, las AFORES, las SOFOMES, las sociedades de inversión, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
las uniones de crédito, todas las instituciones que componen Así el es. sistema financiero nacional están en el ámbito de competencia de la De la Conducef. Conducef. Pues ahí le van a caer. Y Para eso estamos, no hay ningún problema. Nosotros también Y vamos sí a es estar muy importante pendientes. Sí, porque esa Ularico. información, como decíamos, no la tiene el trabajador, no le llega, no no le la aterriza. sabe. Y eso sí es importante que lo sepa, por eso yo decía al principio, Claro. ¿por qué no recurren? Por ignorancia. No lo Claro. conocemos, no lo sabemos. ¿Sí? Yo me Incluso declaro. los abogados no lo usamos. Sería más cómodo, más fácil, más rápido, claro, más ágil, que llegaran en acá. lugar de llevar el juicio. Claro. Sí. Oiga, Claro, y- si no me funciona, pues ya tengo que demandar. Y de juicios a juicios, haciendo una numeralia rápida, ¿cuántos ha logrado? ¿Cuántos se logran Todo se logra. ganar? Todos se Todos logran se logran ganar, pero ganar. ¿cuánto tiempo se lleva Pero Ularico? promedio 2 años. 2 años. Promedio 2 años. Juicio largo. Y luego para que pague, que ese es otro rollo. ¿Cómo? ¿No te O sea, empiezan que a ganes pagar? el juicio y luego que te hay que paguen. tratar, hay que ir a requerir de embargo muchas veces. Y la autoridad lo autoriza. Pero ¿y pues. a quién embargas en una FORE? A la FORE. A una institución Pero pues no le financiera. haces nada. ¿Qué No, le sí, haces, sí, sí. cosquillita? ¿Cómo no? Bien. Claro Sí, que no, sí, no, sí, no, no. sí. Y no, y además lo combina la Junta Federal y los puede multar y los denuncia ante la Conducef y demás. Sí, Pero ya es claro. complicación para el trabajador al fin y al cabo. Sí, 2 años de O sea, juicio. un juicio No, ya que debería de es durar 3 meses, lamentablemente por el cúmulo del exceso, Por de la valga cola la de redundancia, expedientes. del exceso de trabajo que tienen las juntas de conciliación. Es decir, si hoy presentamos una demanda, nuestra fecha de audiencia va a ser para junio o julio, si nos va rápido. Con la reforma Sí. era lo primero que debieran haber Digo, reformado, la forma de no trabajar les de las importó, no les importó. Las juntas de conciliación. Seguimos y cojeando. Pues miren, el Esa es la consejo realidad. es, por lo menos empezar a entender en qué aforo estamos, checar que los nombres estén bien escritos, empezar a juntar toda la documentación correspondiente y necesaria, Y señor, empezar a ahorrar. y empezar a ahorrar y Que empezar sabe a caminar poquito y en ese hacernos la sentido. cultura. ¿Cuál de los dos, de las dos figuras usted recomienda que si voy a ahorrar? ¿Amarrarme hasta que me entregan hasta el final o el otro que puedo retirar cuando tenga algún problemita? Brevemente, Román. Eso depende de la intención que uno tenga. Si lo que quiero es nada más ahorrar y ganar unos Centavitos. intereses, pues me meto a la de 2 meses o A la 6 meses. inmediata. Ahora, si yo no quiero realmente recuperar ese dinero inmediatamente, sino lo que quiero es mejorar mi pensión, me meto Pero a con la del disciplina final. de ahorro. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Román Ularico, No, por haber gracias a acudido a la ustedes. mesa Muchas redonda. gracias. Muchas gracias, buen día. Y ya tan claro que lo entendemos, ¿no? Híjole, ¿O qué barbaridad. Espero que lo hayan Vayan a la entendido Conducef. bien y que les sirva para empezar a poner orden en sus cuentas. Si algo no quedó claro, pueden ir a la Conducef y seguimos platicando allá. Muchas Me gracias, parece Román. Muchas perfecto. gracias, abogado. Gracias por habernos acompañado. En este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Que tengan una linda tarde. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.